Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al programa. Mi nombre es Alejandro Linares y hoy día tengo un invitado a quien tenía muchas ganas de entrevistar. Es mi tocayo, se llama Alejandro Rodríguez. Él estudia economía en la Universidad de Lyon, en Francia, y tiene un canal de YouTube con más de 750,000 suscriptores. Se llama Hipótesis de Poder. Creo que ya son 770,000, algo así. ¿Cómo estás, Algo así. Alejandro? Un gusto, tocayo. Bueno, Alejandro, igual. Un saludo desde Ecuador. Sé que estás en el Perú, así que, bueno, por suerte esa diferencia horaria no nos pegó tan duro como si estuviera allá. Por el momento, sí, como bien dices, estoy en Francia, pero bueno, por el momento he estado ya unos 6 meses aquí en el país, un poco atrapado en el Ecuador. Pero sí, entonces, un gusto estar aquí en tu programa. Cuéntanos de ti, Alejandro. Tú estudias economía allá en Francia, ahora estás en Ecuador por esto de coronavirus, pero ¿quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro Rodríguez? Buena pregunta filosófica. ¿Quién soy yo? A ver, soy ecuatoriano, tengo 23 años, nací, bueno, en Quito, obviamente, y bueno, he vivido la mayor parte del tiempo en el Ecuador. Realmente en Francia ya estoy 4 años, o sea, voy a mi cuarto año. Estudio economía y finanzas, como tú dijiste allá. Y bueno, la verdad es que, ¿quién soy yo? Es decir, mucha gente, de hecho, en YouTube a veces ni siquiera sabe que yo soy ecuatoriano porque no hablo mucho el tema y siempre trato de tenerlo Tu como contenido es temas bastante secundarios. internacional, ¿no? Sí, sí, justamente, y mucha gente se pregunta por qué no hablo tanto del Ecuador, y es porque sí, o sea, el Ecuador hay muchas cosas que hablar, pero no me quiero enfocar, no quiero que mi canal se enfoque únicamente en un país. Es decir, me gusta realmente variar de contenido, o sea, realmente, a pesar de que nunca he ocultado mi nacionalidad, algunos todavía piensan que soy mexicano por mi acento un poco neutral o ese Bastante tipo de neutro, cosas. ¿no? Claro. Sí, es bastante neutro. Bueno, creo que eso, no sé, es producto un poco de... Mi madre es colombiana, por ejemplo, y siempre trató que yo hablara un poco neutro, que no hablara tan ecuatoriano, por decirlo así. Claro, eso también te ha funcionado porque tu contenido se ha vuelto más extenso en la plataforma de esa manera. Claro, claro, justamente porque, bueno, de hecho la mayor parte de mi audiencia no es de Ecuador ni de lejos, la mayor parte de mi audiencia es de México, es el México. país más grande de Claro. Hispanoamérica, claro. De ahí va, el segundo lugar va a Estados Unidos, que es un poco como curioso, pero bueno, es que hay Wow, o millones y sea, millones de el latinos en segundo Estados puesto Unidos. de tus vistas es en Estados Unidos. Estados Unidos, Qué claro. buen Y partner, ahí hermano. viene Colombia. Sí, lo que pasa, ¿por qué? Bueno, es que en Estados Unidos hay casi 50, 40 millones de latinos. O Claro. sea, es más que Colombia o Argentina. Entonces, yo también me sorprendí mucho, pero sí, es una realidad demográfica. Entonces, el primero es México, de ahí va a Estados Unidos, pues me imagino todos los hispanos de ese país. Claro. El tercero va a Colombia, Argentina, y ahí van Chile, Perú y Ecuador, creo que está en el puesto 8. Ya que ya Porque hemos entrado al tema, cuéntanos un poco de Hipótesis de Poder. ¿Cómo surge este proyecto? bueno, interesante, es un proyecto que yo inicié siempre a la par de mis estudios universitarios. Es decir, no es que un día me senté y dije, voy a crear un canal y voy a tener datos. No, o No sea, te creaste un fue, trabajo, no pensabas que ese iba a no, ser no, no, un... fue, ajá, fue muy, muy, muy imprevisto, la verdad. Por eso, si tú miras mis videos de hace mucho tiempo, obviamente, conforme pasa el tiempo, siempre uno trata de mejorar la calidad y obviamente el contenido va variando, ¿no? Claro. Incluso en los videos de hace 4 años mi voz suena totalmente diferente, porque Uno va incluso, madurando también, ¿no? Va creciendo claro, junto al claro, o sea, canal. bueno, cuando comencé a grabar tenía 18 años, no es la misma voz que tengo ahora, Claro. pero también, obviamente, las cosas van cambiando, tu estilo va cambiando. Antes ni siquiera salía en cámara porque pues, me da muchísima vergüenza. Ahora ya, pues, es la costumbre, y no solo hasta por costumbre, sino porque YouTube te lo exige de alguna manera, ¿no? claro, ahora sí ya cambiaron las reglas y si tú no sales en cámara, bueno, no tanto salir en cámara, pero más o menos si no haces algo diferente, o sea, que solo como poner imágenes o videos, YouTube te penaliza de alguna manera, ¿no? Claro, Entonces ya sí o pasó sí uno tiene que la salir. época de los canales de top sin nombres, de personas X por ahí. Sí, obvio, claro, de incógnitos. Entonces, obviamente ya pasó el tiempo, entonces estaba pues estudiando a la par mis estudios universitarios y pues nada, me interesaba muchísimo la política y la economía también, entonces empecé a hacer videos a partir de eso y pues nada, fue creciendo poco a poco. Pero obviamente siempre he tenido que tener un poco ese balance entre universidad y Claro. pues mi canal, porque pues yo considero que pues la educación es súper importante. Jamás pensé en absoluto abandonar mi carrera por YouTube o viceversa, ¿no? Decir como abandono YouTube para concentrarme únicamente en mi carrera, porque creo que es algo que ha nutrido de ambas partes. Es decir, yo Puedes he aprendido llevarlo. mucho. Por el momento no te Claro, incomoda llevar los dos a la mano.
Sí, aunque es muy difícil, te admito que es difícil. Claro. ¿Cuántos videos haces a la semana? Bueno, depende. Cuando tengo mucho tiempo libre, 2 videos por semana, incluso 3. Pero, por ejemplo, cuando estoy en periodo de exámenes, puedo sacar uno cada 2 semanas o uno por semana. Depende, ¿no? Pero Claro. generalmente trato de mantener ritmo de 1 o 2 por semana, dependiendo también la carga universitaria que tenga. Por ejemplo, estos meses de pandemia, Claro. como obviamente la situación forzó el cierre de universidades en todo el mundo, tuve mucho más tiempo para poder trabajar. Entonces, durante estos 5 meses, como que puedes sacarle más el jugo, por así decirlo, a YouTube. O sea, pude realmente crear más contenido. Pero ahorita, como ya te digo, en septiembre me toca volver y ya tengo que bajarle un poco el ritmo. Claro, algo que comentábamos justo antes de comenzar la entrevista es que tú ya estás terminando la universidad, ya vas a ser economista, formalmente. Sí, en mayo. Mayo es mi graduación, si cruzamos los dedos que la pandemia lo permita y todo. Que quizás te gradúas, es la Porque, entrevista por sí, Zoom. o sea, lo último que quisiera es graduarme en línea, pero bueno, o sea, eso le pasó a un montón de compañeros que estaban en años superiores míos, se graduaron pues en línea, algunos ni siquiera dieron exámenes, simplemente la universidad cogió y dijo, bueno, vamos a Acelerar el neutralizar proceso. esta nota, vamos a simplificar las notas, Claro. sí, entonces, ¿cómo se puede? Entonces, bueno, sí, ya me gradué en mayo y espero que realmente pueda graduarme, o sea, porque veamos qué pasa, ahorita están subiendo un montón los contagios, pero esperemos que tengan protocolos para poder adecuar eso, ¿no? Ya que ya nos estamos metiendo a hablar de esos temas, tú hace poco diste una ponencia sobre el impacto del coronavirus en Latinoamérica. Sí, así fue. Fue justo organizada por la UTPR, que es una universidad muy buena de acá, es una de las mejores del país. Y sí, justamente fue una ponencia de cómo se va a desarrollar. Bueno, fue varios conferencistas, pero yo más lo quise tratar un poco del lado económico, como las consecuencias como tal que iban a haber, porque se ha hablado mucho al respecto, pero no se ha dado también realmente el problema de estructural que tenía Latinoamérica, que era Claro, sus condiciones económicas que la hacían la más somos vulnerable dependientes, ¿no? a una situación así. Claro, sí, 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 somos dependientes, como decía en la ponencia, de mucha informalidad laboral, de muchas, incluso muchas ayudas del Estado en ciertos países como Argentina. Perú. Entonces, también Perú, claro, y justamente, por ejemplo, ahorita el Perú, justamente en la ponencia que vi, el Perú va a ser el país que más contracción económica tendrá, y eso es producto, obviamente, de una situaciones, es decir, la informalidad presente en el Perú, y también que Perú ya es uno de los países con, creo que la mayor mortalidad del virus como tal. La mayor parte de los trabajadores en el Perú son informales. ¿Tú cómo le dices a las personas informales, oye, tú no tienes un sueldo fijo, pero métete en tu casa? No puedes, obviamente, o sea, la gente va a querer salir como quiera. Y eso eso fue la razón de que evidentemente, por ejemplo, España, Italia o Francia lograron tener un pico en sus Ya curvas bajaron de después del contagio, pico, ¿no? bajaron, aplanaron totalmente y ahora sí están teniendo otra segunda ola, pero la segunda ola es de contagios como tal, pero ya no es de letalidad porque ahora esos países tienen mayor capacidad de testeo. Por ejemplo, Francia ahorita hace 1 millón de test por semana. En Wow. América Latina fue diferente porque nunca se aplanó la curva. Es decir, nunca lograron Claro, bajarla hasta porque ahora no no se ha podían llegado al mantener a dichoso toda la pico, gente. ¿no? No, no, entonces no se puede hablar, como decía en la ponencia, ni siquiera se puede hablar de una segunda ola cuando ni siquiera hemos domado la primera. Entonces, ese es como una consecuencia directa de la estructura económica de América Latina como tal. Los primeros discursos del presidente en el Perú iban directamente a la esperanza del primer pico. Y cómo se nota que ahora ya no existe esa esperanza, que los discursos del presidente han ido variando ya hacia el temor, hacia la gente. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que no solo ha sido el caso del Perú, ha sido el caso de todos los países. Es decir, el pico va a llegar en tal punto. Incluso de México, el presidente mexicano decía, en 2 semanas llega el pico, en 2 semanas llega el pico. Incluso, por ejemplo, el subsecretario de Salud, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Gatell, dijo como que sí, una situación catastrófica para México sería 60,000 muertos. Y eso fue cuando México tendría 3,000 o 4,000 muertos. Ahorita ya Wow. superaron 65,000. Es decir, que para
cifras que se puso el gobierno, ya pasó esa como cifra catastrófica. Pero aún así Claro. los contagios siguen subiendo porque ya no es posible económicamente sostener una situación así. O sea, Ya, ya puedes soportar un mes, 2 meses, claro. pero 3 meses ya, 4, 5, 6 no es posible. Y Y ahí sí hablando desde tu realmente ámbito, es. que es el económico, definitivamente esta es la crisis económica más grande que hemos vivido. ¿Qué le espera a los países como Perú? Que Perú simplemente ha tenido un crecimiento por encima de todos los países de Latinoamérica, pero ha sido por varios factores, incluidos una suerte, ¿no? ¿Qué cosa nos espera a países como Perú, Ecuador, en el término económico después del coronavirus? Bueno, a ver, la curiosa situación es que el Perú económicamente siempre iba mejor que el resto de países de la región, ¿no? Iba mejor que Ecuador, incluso que Colombia, Brasil estuvo muy mal mucho tiempo. Claro, Entonces, fue un poco como esta situación, o sea, junto a Chile, Perú y en cierta manera antes México, ya no tanto, que se como dieron condiciones favorables al crecimiento, ¿no? Económico del Perú. Pero ahora, obviamente, mira, el país que más va a salir afectado es el Perú, en claro, contracción económica hablando. Uno diría, no, pero ¿por qué no es el menor? Pero ahí entran justamente, como te digo, factores de estructuras de la economía peruana como tal, que es la informalidad, y que mientras no exista como una vacuna ya realmente probada, porque mucha gente dice, no, ya la vacuna ya salió, sí, pero hasta que entre todos los procesos, tal vez estamos hablando de mediados del próximo año, hasta que no pase eso, los contagios van a seguir aumentando y justamente por la estructura económica y poblacional y demográfica que tiene el Perú, se espera que justamente le siga afectando más a este país. Por eso se prevé una contracción económica más grande en el Perú, porque su claro. informalidad es muy alta. Entonces, justamente por esta razón es que el Perú se encuentra en una situación un poco complicada. Yo creo que Perú va a tener un buen Ahora, repunte. las condiciones de pobreza también están afectando, ¿no? Porque este es un virus que te obliga a guardar distancia, lavarte las manos, eh, llevar un ritmo de vida que quizás muchas personas en el Perú, y quizás no solo en el Perú, en varias partes de Latinoamérica, no pueden llevar, ¿no? Porque son personas que viven una familia entera en un cuarto de uno por uno, que reciben agua una vez a la semana cuando vienen a venderles bidones gigantes, porque no tienen agua potable. A esa Claro, gente, que ¿cómo la incluso no cuidas? tienen, claro, que incluso no tienen acceso a agua potable. Entonces, el camión de agua viene una vez a la semana y la poca agua que realmente te llega, imagínate, si ya antes racionalizabas el agua a la mayor cantidad posible, ahora tienes que destinar una buena parte para lavarte las manos cada 3, 4, 5 minutos, y si, cada 3, 4 horas. Y si ya eres una familia más numerosa, pues es aún peor. Entonces, Claro, eso obviamente crea condiciones súper insalubres. Igualmente, por ejemplo, en Perú fue muy famoso, bueno, que los mercados se comportaron como una fuente de contagio. Es decir, la gente completamente. realmente tenía que. Eso fue lo que desencadenó. La gente iba a los mercados porque pues, era la opción más barata para comprar Claro. comida, pero es donde justamente se amontonaba un montón más de gente y eso como explotó también los También en contagios. Perú la Otra mayoría de situación, por los ejemplo, en mercados Colombia fue lo. no son grandes, ¿no? Por un mercado muchos se pensarán un mercado, supermercado, pero en realidad son mercados de hace muchos años y que no tienen ninguna estructura que proteja el contagio, ¿no? Son personas que venden sentadas juntas. Claro, sin ningún protocolo de distancia, es decir, que lleven o no la mascarilla ya es casi resulta ineficiente si existe un nivel de hacinamiento y un nivel de proximidad tan, o sea, tan cercano. Y pues bueno, o sea, obviamente el Perú no podía cerrar los mercados porque eso, o sea, después de un tiempo, porque eso ya también repercutía en los ingresos de los vendedores, ¿no? Claro, Y también repercutía en los ingresos, en la capacidad de compra de los peruanos que iban justamente a estos mercados porque los bienes eran más baratos. Y bueno, pero no solo ha sido el Perú, por ejemplo, Colombia también tuvo un gran error que fue no sé si escuchaste el día sin IVA en Colombia. no, ¿qué pasó? ¿Un día sin impuestos? El resumen del gobierno de Colombia, sí, el resumen del gobierno de Colombia un día dijo, fue como un fin de semana sin IVA. Entonces, esto fue como en medida como para promover el consumo, pero en vez de ayudar como económicamente a la recuperación, más bien creó hacinamiento porque toda la gente fue como loca, desesperada a comprar televisiones, refrigeradoras, todo cosas de electrodomésticos que estaban un 25% menos Y porque después de justamente eso esos días no habría se un aplicaba el pico. IVA.
seguramente. Claro, después de eso, 2 semanas después, casi se duplicaron los casos. Y ahorita Colombia ya tuvo que ya tuvo que levantar la cuarentena porque tampoco era sostenible. Pero ya, o sea, imagínate, ahorita Colombia tiene más de la mitad de tiene más casos que México, pero Colombia solo tiene menos de la mitad de la población de México, es decir, que está doblemente Claro. afectada. O sea, es. Es un problema. Hermano, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en unos instantes. No se despeguen. Este programa llegó gracias a Now, tasas personalizadas y empresariales que tú y tus regalos dejen huella. Realiza tus pedidos al 997-073-338 o contáctanos a través de nuestras redes sociales. No Name Clothing, tu estilo, tus reglas, las mejores camisetas 100% algodón Pima y modelos limitados. Búscanos en Instagram como noname-perú-. Y bueno, estamos de regreso en el programa acá con Alejandro Rodríguez del canal Hipótesis de Poder. Y ahora quiero hablar de unos temas bastante interesantes contigo. Me dijiste que tu segundo público más grande está en Estados Unidos. Y ahorita Estados Unidos se acerca a sus elecciones. Joe Biden contra Trump. ¿Qué opinas? Bueno, es complicado, creo que son las elecciones más polarizadas de la historia, incluso mucho más que las del año 2016, ¿no? Y justamente Estados Unidos tiene este sistema particular de democracia donde el que más votos tiene no necesariamente es presidente, ¿no? O Claro, sea, ¿no? quien es presidente puede tener, por ejemplo, Donald Trump en 2016 tuvo como 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, y aún así fue electo presidente por el famoso sistema del colegio electoral, que Exacto. es muy complicado El explicar. número de colegios electorales Incluso, son los que... claro, en resumen, quien tiene más de 270 votos electorales quien se convierte en presidente de Estados Unidos. No importa el Claro. número de votos a nivel nacional, pero para obtener esos votos electorales hay que ganar sobre ciertos estados. Entonces, por ejemplo, yo que sé, digamos un estado, doy un ejemplo, el estado de California, digamos. Entonces, ya, hay 55 millones de habitantes, digamos que 25 millones de votos tiene Biden y 25 millones y un votos tiene Trump. Entonces, por tener un voto más, así sea como nada, es el sistema de winner takes all, es decir, como el ganador toma todo, entonces todos los votos electorales de ese estado se suman y así. Entonces, ese es un sistema complicado, pero bueno, entonces, más ahora las encuestas, igualmente que hace 4 años, predecían una victoria de Clinton del casi 95%, hoy lo mismo está pasando, pero mucha gente dice, pero esas encuestas falsas. No es que sean falsas, las encuestas son simplemente encuestas, es decir, existe Claro. una probabilidad del 95% que gane Biden, pero sigue existiendo una posibilidad del 5% que gane Trump. Y de alguna manera Trump es mucho más político que Biden. Claro, Biden, hay que ser muy claros en esto. Biden creo que es uno de los presidentes menos carismáticos posible. Es decir, no Sí, arrastra gente, no arrastra público. La única opción por la gente está votando por Biden es porque no es Trump. Es literalmente eso. claro. Es la principal razón porque mucha gente ya ha visto como en 4 años de presidencia que tal vez no le gusta la forma cómo se ha manejado el presidente, qué es lo que ha hecho el presidente. Entonces, básicamente vota por él. Muchos incluso dicen rumorando por atrás que Biden ya tiene 78 años, es decir, si gana, Muy difícil que cuando termine, ¿no? acabe el mandato, pues eso es la posibilidad de que o no o termine, o sea, o no termine por, ya no sé, puede que le pase algo o realmente que tenga problemas mentales que se evidencien. O por último, Claro. que, pues, no sé, fallezca, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, podría asumir mando. Entonces, mucha gente dice que Mucha realmente la gente presidenta va a por ser la ella. vicepresidenta es que está empatizando con su partido, ¿no? Por el lado de que la vicepresidenta es bastante liberal y es de alguna forma u otra algo que le parece bonito a los inmigrantes, ya que ella también es de alguna u otra forma inmigrante. Claro, ella es inmigrante, su padre, si bien no me equivoco, creo que es de la India, o bueno, su mamá es de Algo Jamaica, así, bueno, ¿verdad? algo así. Sí. Sí, no me acuerdo muy bien ahora, pero sí, ella es inmigrante, es de segunda generación. Pero Ella que sí es nació alguien en bastante Estados Unidos. liberal y que
tiene posturas también, por ejemplo, de quitarle poder a la policía, hasta donde he estado viendo, cosa que en Estados Unidos ahorita, después de estas protestas, es... Claro, ahorita con todo el movimiento de Defund the Police, bueno, Biden ha dicho que él no apoya o sea, de desfinanciar a la policía, pero de alguna manera la candidata vicepresidencial es un poco más de izquierda que Biden. Es decir, Biden es como el intento del Partido Demócrata de... Ajá, Biden es del intento del Partido Demócrata de como evitar que, por ejemplo, Bernie Sanders hubiera sido electo. Claro. Que él sí ya es del ala un poco más radical del movimiento demócrata. ¿Por qué se unen al movimiento demócrata? Porque es la única forma de que puedan llegar al poder. Es decir, si fundaran, yo que sé, su propio partido, el Partido Socialista de América, es imposible que lleguen a las elecciones presidenciales. Pero, pues Biden es el resultado de evitar, o sea, de los intentos del Partido Demócrata que Bernie no fuera electo. Ahora, con lo que pasa con Trump, bueno, yo creo que el presidente tenía un buen récord económico y todo, pero obviamente era consecuencia del crecimiento económico que ya tenía. Tu crecimiento económico en el gobierno de Trump ha sido mayor que en el gobierno de Obama, si no me equivoco. No, de hecho mucha gente piensa eso, pero no es correcto. No. De hecho, el mayor crecimiento económico que tuvo Estados Unidos fue, bueno, en los últimos 20 años estoy hablando, evidentemente, fue durante la presidencia de Barack Obama. En el año 2014 se obtuvo un crecimiento del 4%. Wow, y en el tema de tasa de desempleo, el mejor año de crecimiento. Cuando Obama dejó el cargo, cuando Obama tomó el cargo, había una crisis de la gran recesión y el desempleo llegó a cerca del 10%. Pero, evidentemente, creo que justo aquí tengo el gráfico que lo estaba viendo. Ajá. Luego Obama tomó el poder, hizo reformas, etcétera, y el desempleo bajó. Y cuando le entregó el poder a Trump, estaba en 4.5%. Es decir, ya estaba bajo, claro. Pero pues no tan bajo. Ya Trump heredó una economía en crecimiento de casi 6 años y ya estaba creciendo. Claro, o sea, la economía estaba en crecimiento, o sea, eso ya era una realidad. Claro. Y cuando Trump tomó el poder, obviamente, pues, de alguna manera los mercados financieros siguieron con el crecimiento que ya tenía. El desempleo sí siguió bajando, pasó de 4.5% a 3.5%, llegando al famoso pleno empleo, es decir, que ya teóricamente no existe mayor desempleo posible porque ya está en el límite, ¿no? Estados Unidos llegó a eso. Y de verdad, o sea, claro. Pero, por ejemplo, en el año 2018, que fue el mejor año de crecimiento de Trump, obtuvo un 3.2%. O sea, Trump había prometido una campaña de crecimientos del 4% por año. No se logró, se llegó entre del 2 al 3%. Pero si hablamos de las promesas de Trump, también es hablar de una lista interminable de cosas que no se han cumplido, ¿no? Claro, él dice que él ha cumplido más promesas de las que hizo, pero realmente no es así. Por ejemplo, el muro sí lo está construyendo, pero evidentemente ese muro no lo pagó México ni por loco, lo pagó el Departamento de Defensa. Sí ha hecho otras cosas como, por ejemplo, nominar a jueces de la Corte Suprema, a los magistrados. Lo curioso es que, por ejemplo, los mismos jueces que Trump ha nominado le han rechazado sus proyectos en la Corte Suprema. Es decir, él dijo, él nominó 2 jueces conservadores, supuestamente conservadores, pero que terminaron rechazando su reforma de DACA y que le terminaron diciendo a él que no podía prácticamente echar a los... Jugando mal. Claro. Y también, por ejemplo, eso pasó con una ley de antidiscriminación para las personas LGBT, que en ciertos estados sí se les permitía discriminarlos por eso. Wow. Y justamente la Corte Suprema dijo, no se puede. Y bueno, en base a ese tipo de situaciones, Trump dijo, qué raro, parece que la Corte Suprema no le agradó cuando él mismo nominó a 2 jueces. O sea, en teoría la Corte Suprema debería ser mayoría conservadora, pero pues con las últimas decisiones solo se confirma que pues nada, que la Corte Suprema es un órgano independiente con poder de decisión y que pues toma las decisiones por sí mismo, así al presidente no le guste o no, incluso si fueron nominados por el mismo presidente. Hermano, como es gran parte de tu público y también muchas personas que están viendo quizás no son conscientes de lo grande que es, ¿qué tan importante es el voto inmigrante en los Estados Unidos? Yo diría muy, muy importante, sobre todo en estados clave
como por ejemplo Florida, que fue uno de los estados que le dio la victoria a Donald Trump en 2016. Y no te equivoques, hay muchos latinos que apoyan a Donald Trump. O sea, es un error decir que, todos los latinoamericanos deben estar contra Trump. No, o sea, hay muchos latinos que lo apoyan y eso fue una de las razones que perdió estados demócratas Hillary Clinton en 2016. No logró sacar a mucha gente motivada a votar. Claro. Entonces, la diferencia de lo que pasa este año, justamente la principal motivación para muchos demócratas es que Trump no sea reelegido. Es la principal. Tiene muchos odiadores. Que Trump que no iba a ganar y que por eso pues no fueron a votar. Pero la situación es ahora diferente. Entonces, es muy importante el voto latino. Mucha gente decía que sin el voto latino no se puede ganar. Y yo sigo creyendo eso, pero mucha gente cree que el voto latino es inmensamente demócrata y no es así. En estados como Florida puede ser republicano, sobre todo la postura que ha tomado, por ejemplo, el presidente Trump con muchos exiliados de Cuba, como Florida es como la cuna de venezolanos, de cubanos, y ahora muchos venezolanos, sobre la posición de Trump que ha tenido con respecto al tema de Cuba y Venezuela. Es decir, Trump revirtió la política de Obama, que era afianzar más... les abrió un poco más las puertas. Relaciones. Claro, no quitó el embargo porque no puede hacerlo, solo lo puede hacer el Congreso. Pero hizo una relación un poco más amigable. Claro, o sea, fue como la primera vez que un presidente, o sea, iba a Cuba otra vez, que se estrecharon las manos. Y bueno, cuando llegó Trump al poder, revirtió esas situaciones, también revirtió pues el acuerdo nuclear con Irán, puso mucho más presión en Venezuela, pero obviamente la Venezuela de 2016 no era para nada la Venezuela de hoy. Claro. Entonces, justamente muchos lo han votado por él, por esa determinación de tal vez, decirlo de alguna manera, como de luchar contra el comunismo o el socialismo. Y muchos creen que si gana Biden, que Estados Unidos va a ser un Estados Unidos comunista, cuando para nada. De hecho, justamente Biden es como el intento más moderado de los demócratas para que Bernie no fuera electo. Y él sí, por ejemplo, Bernie Sanders, él sí es muy titubeante a la hora de calificar a Venezuela como que no es una democracia. Claro, a Cuba, por ejemplo, y eso es inaceptable para Estados Unidos. Titubear en el tema de Venezuela es inaceptable. Claro, para muchos estadounidenses, de verdad, o sea, por ejemplo, ahorita personajes como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders son lo más extremista a la izquierda que pueda haber. Cuando incluso para la política latinoamericana ellos serían vistos como una izquierda moderada, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos realmente... Es que la izquierda latinoamericana es una izquierda... Es una izquierda... Claro, puede ser una izquierda muy izquierda. Por más feo que suene, ¿no? Claro. Es una izquierda que se levanta en armas. Y también la derecha... Claro, exactamente. Entonces, no es la misma, no puedes hablar de una izquierda latinoamericana, compararla a la izquierda del Partido Demócrata. Solo para darte un ejemplo, cuando fue el discurso de la Unión este año, en enero, Trump llevó pues a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, y dijo que sí, que estaban luchando por la democracia, y todo el Congreso se levantó, o sea, tanto del Partido Demócrata como el Partido Republicano, que demostrando que hay un consenso, por ejemplo, en temas como la situación de Venezuela, que es clara que existe una falta de democracia, pero para la izquierda latinoamericana, muy izquierda, para ellos, muchos de ellos... Hay muchos políticos de izquierda que siguen diciendo que Maduro es una democracia, a estas alturas en las que hemos visto que todos los países... Claro, lo cual es muy preocupante. ¿No? Lo cual es muy preocupante, por ejemplo, y no yendo muy lejos, el presidente Alberto Fernández, que ha dicho: nosotros nunca hemos desconocido el régimen de Maduro. Es decir, que no está, o sea, tampoco está en una posición de querer acercarse, pero no está tampoco en una posición de decir, no, Venezuela es una dictadura. O sea, lo sigue reconociendo como presidente. Sí, ahora sí ya se revirtió política. Por ejemplo, en Uruguay, bueno, ahorita está la calle Luis Po, que cambió, pero antes estaba José Mujica y el presidente Tabaré Vázquez. Y bueno, dentro del partido Frente Amplio de Uruguay había mucha división respecto al tema de Venezuela. La mitad del partido estaba dividido: no, Venezuela sí es una dictadura, y la otra no. Pero aún así la izquierda uruguaya logró encontrar un consenso, y por ejemplo en el año 2017 Venezuela fue suspendida del Mercosur con los 3 votos afirmativos de Brasil, Argentina y Paraguay, y la abstención de Uruguay. Es decir, Uruguay no dijo sí,
ni no, o sea, simplemente se abstuvo, pero por no votar en contra, sí, se pudo suspender a Venezuela. Pero hay muchos políticos latinoamericanos que sí, que siguen, o sea, que se han tratado de alejar de la Claro. situación de Venezuela, pero que les incomoda hablar y pues algunos siguen afirmando que pues, Alejandro, Venezuela es una tú, viva democracia. Dime. tú cuando... Quisiera que expliques al público la situación de Maduro y Guaidó. Eso de que hayan dos presidentes y que acá lo reconocen a este y acá lo reconocen a este. A mucha gente a lo que eso le ha generado confusión. ¿Podrías explicarlo? Es muy confuso incluso para los mismos venezolanos. Bueno, lo que pasa es que es complicado cuando un régimen pasa de ser democrático a un régimen autoritario, o sea, o dictatorial. Es como un cambio como que de blanco a gris y a negro. Claro, Sería, por ejemplo, no es tan abrupto como cuando hay un golpe de Estado y asume un mando militar y dice, no, obviamente se perdió el orden democrático. Venezuela ya venía en una erosión democrática, o sea, Hugo Chávez fue electo democráticamente, sí lo hizo, pero en el 2013 ya estaba un poco poco erosionada a la poco que situación. se De ahí, fue volviendo un dictatorial, ¿no? claro, claro, claro. Por ejemplo, la constitución que hizo Venezuela solo se permitía 2 mandatos como presidente, ¿no? Hugo Chávez quiso cambiar eso, perdió el primer referéndum, cosa que uno diría, bueno, si el pueblo me dijo que no, pues ya. Pero no, o sea, hizo un segundo referéndum y ese sí lo ganó, con un porcentaje mínimo, pero lo ganó. Un poco parecido a lo de Bolivia, ¿no? Que perdió el referéndum, pero dijo, bueno, Claro. me voy a la corte, al tribunal Es que Hugo Chávez ha sido alguien que constitucional. ha sabido manejar masas. Ha tenido un discurso Obvio, o sea, ha sido, claro, muy, ha sido muy un, estructurado. claro, sí, justamente, bueno, entonces, obviamente eran condiciones económicas. Cuando Hugo Chávez estaba en el poder, el petróleo estaba en 100 Claro, dólares, lo que le Venezuela era permitió, un paraíso, lo ¿no? que le, no dio un paraíso como tal, pero sí le permitió financiar mucho los programas estatales que tenía. Entonces, cuando justo murió Chávez, fue como coincidencia porque murió Chávez y cayó el precio del petróleo y asumió Maduro. Y ahí sí la situación fue terrible porque el precio del petróleo cayó, Maduro no supo administrar la situación y en el 2016, 2015, el chavismo tiene su segunda derrota electoral, es decir, después del referéndum que perdieron de la reelección indefinida, gana la mayoría de la Asamblea Nacional, la oposición venezolana, y uno diría, bueno, o sea, ya pues justamente van a ejercer como un contrapoder. Claro, Pero ahí es una lucha de poderes porque el Tribunal Supremo de Justicia, que es como la rama judicial, neutraliza a la Asamblea Nacional venezolana, o sea, la deja sin poderes, y así ha estado desde entonces. Y después, justamente el año 2017, el mismo Tribunal Supremo de Justicia se otorga poderes de la Asamblea Nacional y ahí se crea, pues, ahí se crea el famoso Grupo de Lima, se produce la ruptura del hilo constitucional, ahí Maduro convoca una Asamblea Nacional Constituyente que es para crear una nueva constitución, pero para hacer eso se necesita un voto inicial del pueblo que si quiero o no quiero, pero bueno, es súper complicado el tema, pero claro. en esencia es que la Asamblea Nacional que fue electa en 2015 es ahora vista como pues el único ente reconocido legalmente, o sea, como la última elección libre, pues. Claro. Y de ahí Maduro asume, o sea, de unas elecciones en 2018 donde no pudo participar la oposición porque inhabilitaron a varios candidatos opositores. Entonces, obviamente, pues Maduro sacó Persecución política, ¿no? 60%. Claro, Maduro sacó 60% de votos y la participación de Venezuela normalmente es el 90-85% de los votantes, pero esta vez se redujo a casi el 40%, La demostrando gente que pues, prefirió no menos de la mitad de votar a la población votar fue a por votar. él. Claro, y entonces Maduro pues ganó o sea, arrasó por cuestión de que no había otros candidatos por qué votar. Y bueno, cuando ya se nominó ante el Tribunal Supremo de Justicia, asumió el mando, ahí la Asamblea Nacional activó pues un artículo, el de la Constitución, que era como en caso de vacío de poder o situación, entonces asume el presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. Y ahí se produce que Venezuela tenga 2 presidentes, Claro. tenga 2 tribunales supremos de justicia, tenga 2 asambleas, tenga 2 fiscales generales. Es Y una ahora eso situación, deja a la ciudadanía muy mal y peor en tiempos de pandemia. Te cuento un poco el problema que hubo en Perú, por ejemplo. La Embajada de Venezuela no sabe cómo ayudar, ya que Perú reconoce a Guaidó, no reconoce a Maduro. Y como Guaidó tampoco es que tenga los fondos de Venezuela, así que cómo ayudas a las personas. Y eso es el caso es en que ese muchos es el dilema, países. es que ese es el dilema.
Guaidó no controla absolutamente nada, o sea, Nada. nada. O sea, controla tal vez algunos activos que tienen en el extranjero y que Estados Unidos le ha reconocido. Por ejemplo, el último caso del oro venezolano en Inglaterra. El problema es que quien ejerce el poder es Maduro y sus embajadas también. Entonces, eh, el reconocimiento de Guaidó fue una movida política para tratar de erosionar la confianza que tenían las Fuerzas Armadas en el presidente y, o sea, en Maduro, y decir como, mira, todos los países del mundo están reconociendo a Guaidó, creo que es mejor si nos alineamos a Guaidó y derrocamos a Maduro, pero eso no pasó. Entonces, ahora es como, sí, los países lo siguen reconociendo, pero ahora es políticamente inútil Es porque como que no ayuda en nada, más no bien cambia nada la situación. frena un poco la Tú, sí, situación para los ciudadanos. tú sigues que teniendo un contacto con uno de los países que más inmigrantes han mandado a la región, a pesar que sea una dictadura, porque te toca. O sea, por Claro. ejemplo, Colombia es vecino de Venezuela. Duque y Maduro son enemigos. Y sí, Duque reconoció a Guaidó, pero a pesar que no quieran, Debe ambos tener países contacto están con Maduro. forzados a tener contacto porque pues es el vecino de Colombia. Y Claro. además, por ejemplo, hubo un reportaje recién en que el consulado de Caracas, el consulado de Venezuela en Bogotá había sido vandalizado, estaba destruido, estaba saqueado. O sea, demuestra que realmente no hay ningún tipo de No hay interés ni control ahí contacto. tampoco, ¿no? Claro, simplemente fueron como, bueno, ya cada uno hágalo lo que quiera con la política exterior, pero por ejemplo, es complicado teniendo un país, obviamente, que se ha ido a una deriva autoritaria y esa es una situación complicada para América Latina, cómo manejar esa situación, porque Creo tienes que que, seguir teniendo contacto, pero quieres que también se claro, restablezca el orden democrático en el país. creo que Venezuela queda y sirve como una imagen clara a Latinoamérica de decir no a los líderes autoritarios, no le creas a cualquier persona que sabe un poco de psicología y te habla bonito. Claro, y eso aplica a ambos bandos, es decir, aplica tanto a la izquierda como a la derecha, porque mucha gente cree que solo dictaduras hay de izquierda y para nada. Ahorita también gobiernos autoritarios, como por ejemplo en Honduras, con el presidente Juan Orlando Hernández, de Claro. unas elecciones muy controvertidas donde obviamente incluso la misma OEA dijo no, o sea, hay que repetir la elección, como ocurrió en Bolivia, pero aquí hizo el presidente Juan Orlando Hernández, dijo no, eso es intromisión política interna, yo pues gané las elecciones y así, y de hecho muchos países lo reconocieron a él como presidente cuando si, por ejemplo, hubiera sido una situación tal vez un poco más de izquierda, tal vez no habría sido así. Claro. Entonces, obviamente es como la región actúa ante eso y evidentemente cada se ven los rankings que evidentemente Honduras cada vez va retrocediendo más en aspectos políticos, en aspectos democráticos, pero pues obviamente está muy, muy lejos de ser Venezuela o Cuba, por ejemplo. Que bueno, Cuba ya 60 años de un mismo gobierno es muy diferente a lo que tiene Venezuela, que bueno, tiene 20 años de un mismo gobierno, Ahora, pero por ahí van. en los temas de un poco de política y de cómo se funciona la gente en Latinoamérica, ahora que estamos llevando una crisis que ha llevado a una tasa de desempleo altísima en muchos países, etcétera, etcétera, ¿tú crees que haya la posibilidad de que regresen grupos revolucionarios, grupos guerrilleros, y que Latinoamérica pueda regresar a esa época de horror de hace unos años? A ver, yo creo que todo es posible en el sentido político, es decir, nunca puedes decir un gobierno que no va a volver. Mira, por ejemplo, en Argentina volvieron los Kirchner al poder, bueno, Fernández, Toda la a verdad, pesar toda la que, verdad. a pesar que habían fuertes evidencias contra Cristina Fernández de Kirchner, Y logró volver campañas en contra de Cristina. claro, y también, claro, y logró volver al poder en una sola vuelta, además, o sea, ni siquiera fue segunda vuelta. Capaz que hasta en una segunda vuelta, capaz que eran derrotados, pero la ley argentina decía que si alguien tenía más de 45% de votos, ganaba en primera vuelta. Aún así, el macrismo sacó 44%. Pero bueno, eso sucedió y sí, volvieron ahorita al poder. Ahorita hay mucha polarización en Argentina igual, por ejemplo, el intento de expropiación de Vicentín, que después se retractaron. Pero por ejemplo, ahorita la crisis política de Bolivia, que está terrible. Es más, yo creo que la situación actual, más que alejar al masismo y a Evo Morales del poder, lo está reforzando porque toda esa situación de varios líderes políticos peleándose entre Claro. ellos,
ya en octubre son las elecciones, entonces... Y Bolivia era un país que estaba acostumbrado ya a tener un gobierno lineal, ¿no? De alguna forma u Claro, otra. y yo creo que el error fundamental fue que Janine Áñez, es decir, la presidenta interina, no cumplió su rol de ser presidenta interina. Es decir, su único objetivo era garantizar un gobierno hasta elecciones democráticas. Volver a traer la democracia, claro. Pero ya alzando su candidatura ya es un conflicto de intereses porque ya está apostando por un cargo que se le asignó transitoriamente. Yo sé que sí, que el interés y el poder, pero no, o sea, realmente tenía que únicamente dejar eso. Y justamente esta división entre varios candidatos ha provocado que ahora el partido de Evo Morales se ha visto como la opción predilecta. Capaz que hasta gana también en primera vuelta. Y en Colombia, por ejemplo, ahorita el presidente Álvaro Uribe, el presidente Duque está muy desprestigiado. Ahorita Álvaro Uribe fue dictado con prisión por casa por la Corte Suprema de Justicia. El presidente trató de interferir o dar ciertas declaraciones en eso, fue mal tomado. Y es posible que incluso la izquierda llegue al poder en Colombia, algo que no se había visto casi en 60 años. La mayoría de los líderes políticos de Latinoamérica están en un problema. La mayoría de líderes políticos en Latinoamérica están con una vista mala, con un mal ojo. Claro, incluso, por ejemplo, Chile, el presidente Piñera tiene un 13% de aprobación, tiene que sacar una nueva constitución. Y bueno, Perú justamente, con lo que pasó de Pedro Pablo Kuczynski, después tuvo que renunciar, ahora está Martín Vizcarra, tuvo que disolver el Congreso, eso también fue otra crisis política. De ahí se hicieron nuevas elecciones al Congreso. Y ahorita, si bien entiendo, también hay pugnas entre Vizcarra y el Congreso porque no le están permitiendo ciertos... no existe en Perú un ministro que dure más de 4 meses. Claro. Así de rápido. Es como esa inestabilidad, claro, es esa inestabilidad política. A pesar que el presidente creo que sí es apoyado por una parte importante de la población. Más del 50%. Es un tema controversial. Es un tema controversial por el tema de que también por ahí dicen que hay intereses por parte de las empresas de estadística, ¿no? El tema en Perú es bastante problemático por ese lado. Hermano, ya llegando al final de la entrevista, me gustaría que ahora des tus impresiones a futuro. ¿Qué viene de Latinoamérica a futuro en términos económicos? ¿Latinoamérica va a poder salir adelante? ¿Podremos hablar algún día de que Latinoamérica sea una sociedad de primer mundo, industrializada? ¿Qué viene de acá en Latinoamérica? Ponte unos 20 años. Bueno, a ver, es muy curioso. Justamente tomemos el ejemplo que dices 20 años. Hace 40 años, bueno, doble de tiempo, Corea del Sur era más pobre que América Latina. Y hoy es uno de los países más ricos del mundo. Claro. Hace 20 años Vietnam era doble veces más pobre que América Latina. Y hoy crece a ritmos del 8 al 9% y podría convertirse incluso en la segunda China. Los países del sudeste asiático están creciendo a ritmos del 8, el 9, el 10%. Están teniendo crecimientos exponenciales en sus economías y también en el nivel de vida. Incluso, por ejemplo, la China. Hace 30 años no eran nada. O sea, eran un país absolutamente pobre y ahora son la segunda economía del mundo. Pero América Latina se ha quedado un poco estancada. Sí, es verdad, hubo un crecimiento económico increíble del año 2000 al año 2014. Pero que no es comparable. Para nada, que no es comparable para nada del año, pero como te digo, ese crecimiento se basó en el crecimiento de la economía china, es decir, dependimos del crecimiento de una superpotencia. Ya esa situación no existe, China ya tiene un estatus más grande, ya no va a crecer al ritmo del 9%. Entonces yo creo que sí, justamente ha faltado tal vez, no una centralización, o sea, ha faltado como políticas regionales que permitan realmente un crecimiento sostenido entre varios países, porque ahora Latinoamérica pues, va a tener una contracción económica, creo que la más grave del mundo, si no es África, tal vez que la supera, y justamente estamos en la ponencia que hablé, estábamos hablando de cuánto tiempo puede tomar la recuperación. Estamos ciertamente seguros que no va a ser una recuperación en forma de V, porque aún estamos en la primera ola, ni siquiera estamos hablando de la segunda, y la vacuna mínimo de aquí a un año ya empieza a distribuir. Pero
De ahí podemos hablar una recesión en forma de U, es decir, que tome un par de 2, 3 años. Y en el peor de los casos sería una recesión en forma de L, es decir, que tome aquí 5, 6, 7 años la recuperación. No Pero creo que tampoco sea el escenario L. Claro, no creo que sea el escenario L, yo creo que sea el escenario U. Pero sí es problemático que yo creo que América Latina está desperdiciando una oportunidad porque la población es aún joven. Exacto. Es decir, la población es aún joven y no nos estamos industrializando al ritmo. ¿Tú crees que en Latinoamérica podría haber un nuevo boom industrial? ¿Una nueva revolución industrial? Tenemos todo, o sea, tenemos los recursos, tenemos la población joven. Dejar de enviar solo recursos, ¿no? Pero hacen faltas políticas de incentivo que permitan atraer esas inversiones, que permitan justamente hacer como esa revolución industrial. Mira, ahorita el sudeste asiático se está industrializando, están creciendo a ritmos del 7, el 8, el 9%. Que tenemos en Latinoamérica. Y no tienen los recursos y tienen una población igual de joven, incluso más joven que la nuestra. De aquí en 20 años vamos a ver a Vietnam, vamos a ver a Indonesia, vamos a ver a Camboya, a todos estos países. Claro, van a ser como Corea del Sur, como Taiwán, y nosotros vamos a decir, pero ahí pasó el tren frente a nosotros y ya no vamos a tener una población promedio de 30 años, vamos a tener una población de 40 a 45 años, y que justamente no ese es el miedo, que claro, y ya va a pasar justamente esta ola de oportunidad en que, por ejemplo, se pueda aprovechar el boom poblacional, boom demográfico que existe para crear condiciones de industrialización, porque no puedes seguir explotando pues, tus recursos naturales para siempre. Hay países como Australia que sí, que exportan mayoritariamente recursos primarios, pero, por ejemplo, han enfocado esos recursos en mejorar la calidad de vida de la población. El caso de la mayoría de países latinoamericanos siguen exportando materias primas, pero la calidad de vida se ha quedado estancada. Es paupérrima, es más, ponen más énfasis en la exportación de los recursos que en la calidad de vida de la gente. Ahí va el debate del agua, ¿no? Muchas veces se contaminan aguas que son potables, que usan poblaciones, para la minería. Y ahí surgen problemas sociales muy grandes, en especial en Perú, que es un país completamente minero, por así decirlo. Claro, y obviamente, mira, incluso el caso de Chile, es decir, Chile es uno de los países más ricos de América Latina, pero sigue dependiendo enormemente del cobre, y el cobre se rige por la demanda de construcción, es decir, justamente el crecimiento económico de China, el crecimiento económico de la India, el Perú, Perú en cierta medida, pero también Ecuador y Colombia dependen muchísimo, bueno, ni se diga Venezuela, del petróleo, pero eventualmente en 30 años se va a acabar, y esa es una situación que tienen que enfrentar y que tienen que ver que no va a ser todo de oro de aquí en 30 años y que si no se encuentra una solución, habrá pasado como dice el tren y América Latina estará en una situación mucho peor de la que están hoy, por ejemplo, los países asiáticos que ya están hasta incluso superando. Alejandro, fue un gusto tenerte en este programa. El tiempo nos ha ganado. La verdad es que esta conversación pasa rápido el tiempo. Ha sido muy buena, muy grata. A todos los que han visto este programa, no se olviden dejar su comentario, sus preguntas. Voy a estarlos leyendo por ahí, seguramente Alejandro también. Y nos vemos en los siguientes videos. Adiós. Gracias a todos. Chao. Este programa llegó gracias a Now, tasas personalizadas y empresariales que tú y tus regalos dejen huella. Realiza tus pedidos al 997-073-338 o contáctanos a través de nuestras redes sociales. No Name Clothing, tu estilo, tus reglas, las mejores camisetas 100% algodón Pima y modelos limitados. Búscanos en Instagram como noname-perú-.